tratando o haciendo las cosas bien para agradarle a Dios, para agradarle al único Dios viviente, el enemigo se va a levantar de muchas formas para que lo que tú estás haciendo en los caminos de Dios no se vea reflejada con buen agrado ante nadie. Y siempre te van a señalar, siempre te van a acusar. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para Dios, porque Dios te eligió a ti para que tú estés en su obra. Muchos podemos llegar a los caminos de Dios y muchos podemos servirle a Dios en muchas áreas, en muchas formas que Dios vea que somos capaces, porque el único que ve la capacidad del ser humano es Dios, porque Él nos conoce. Nosotros muchas veces no sabemos de qué podemos ser capaces para servirle a Dios, en qué forma o en qué área. Pero Dios te pone en un lugar preciso donde ¿qué? Donde tú vas a desempeñar el trabajo, la obra como Dios quiere que tú la desempeñes. Y siempre van a haber personas alrededor tuya, van a haber personas alrededor para que tú no hagas la obra de Dios, y siempre van a ver algo o buscar un detalle para que tú falles. Dios nos pone en la casa de Dios. Hay muchas obras, muchas tareas que el hombre puede hacer. Tú puedes hasta barrer, puedes cortar un monte, puedes hacer muchas cosas en la casa de Dios. Pero siempre va a haber personas que están atrás tuya para poderte acusar, porque ellos no ven conveniente que tú estés en ese lugar. Ellos no ven conveniente que tú trabajes para Dios. Y te van a tildar hasta de ladrón, te van a tildar hasta de religioso, muchas cosas. Pero si Dios te puso en ese lugar. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que estar aprestos cuando Dios nos haga un llamado y cuando Dios nos envíe a hacer la obra de Él. Se levantarán muchas personas en contra nosotros. Se levantarán personas que nunca hemos pensado que se van a levantar, más aún hasta los de nuestra propia familia nos van a dejar solos en un momento oportuno. ¿Por qué? Porque estás trabajando para la obra de Dios, porque estás trabajando para que el reino de Dios crezca al 100% aquí en la tierra, aunque ella tiene prevalecido su reino celestial y terrenal. Si tú comienzas a trabajar y comienzas a ponerte en manos de Dios, todas las cosas se te irá a bien. No habrá poder de la oscuridad ni de las tinieblas, no habrá poder humano que pueda vencerte, porque tú estás agarrado de la mano de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Por eso vamos en este momento a dar lectura a las poderosas palabras de Dios en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 1 al 11. Todo lo que tengamos listo con un amén, nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 11. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Pareció bien a Darío contribuir sobre el reino 120 sátrapas que gobernase en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores
y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. En lo relacionado al reino, más no podía hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, ministros, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgue un edicto y confirme a cualquiera en el espacio de 30 días demanda y petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, afírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Afirmó pues el rey Darío y el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron delante del rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de leones? Respondió el rey y diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel: que este es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pensó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta que la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Amado y Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por este momento, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que unja mi labio, mi boca y mi garganta, Señor. Aparte todo lo malo de mí, Señor. Aparta el prepotente y el orgulloso, y posesiona sobre mí el Espíritu Santo, Señor. Te pido, dame sabiduría, ciencia y conocimiento para poder expresar tu santa y sagrada palabra, Señor, en este momento. Que esta palabra llegue a la mente, a la vida, a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que rompa cadenas, ataduras y ligamentos, Señor. Porque es tu palabra, Señor, donde tú nos vas a hablar, donde tú nos vas a enseñar, a guiar cómo podemos estar delante de ti, Señor. Unge las redes sociales en este momento, porque se están dando, Señor, como una herramienta, como algo eficaz, Señor, para que tu palabra llegue a la vida, a la mente, a los corazones, Señor, en todas partes del país, en todas partes del mundo, Señor. Que estas palabras que escuchen mis vecinos sean atesoradas en su mente y su corazón, y más allá está en la voz de este parlante, Señor.
como está escrito en tu palabra, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, usted ha prometido estar. Aquí ni 2 ni 3. Aquí hay pueblos, naciones delante de ti, Señor, buscando un momento de tu palabra, de tu paz y tranquilidad que solamente que tú puedes dar. En el nombre de Jesús, que sea reprendido y atado todo espíritu de sueño, esperanza y contratienda que quiera ocasionar daño aquí en este lugar. Todo espíritu de entretenimiento sea reprendido y llevado a prisión y de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo del Dios viviente. Amén y amén. Tomemos asiento y pongamos asunto a la palabra de Dios. Aquí no está hablando de un edicto que fue firmado por ¿quién? Por el rey Darío. ¿Quién fue el rey Darío? El rey Darío, cuando venció al rey Nabucodonosor, a su nieto, él tomó todos a prisioneros y también al pueblo de Judá, en lo cual en ese remanente estaba aquí un profeta, un ministro, Daniel. Daniel, ¿cómo le sirvió a Nabucodonosor en sus tiempos? Porque Daniel, Nabucodonosor encontró gracia en Daniel. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se había posesionado sobre Daniel para darle sabiduría y conocimiento para que pueda ayudar a mantener su pueblo en lo que estaba en cautiverio. Como Nabucodonosor lo eligió, así fue elegido por el rey Darío, Daniel nuevamente, en lo cual él fue un gobernante, un gobernador, que en los cuales todos sálvatras se inclinaban y iban a rendir cuenta hacia Daniel, porque Daniel era un hombre de Dios, temeroso a Dios, leal a Dios y legal ante el rey, ante la persona que él estaba sirviéndole. Dice la palabra de Dios que Daniel no tenía vicios, era un hombre íntegro, pero sobre él estaba el Espíritu de Dios, un espíritu más fuerte, más poderoso que el rey. O sea, y había posicionado un espíritu de gracia y de sabiduría hacia aquel hombre para que pueda gobernar. Pero siempre cuando Dios te pone en un lugar con un propósito, siempre va a haber personas extractoras, va a haber personas que no van a querer que tú superes o que tú avances en la obra que Dios te ha puesto para que tú guíes. Y van a buscar la forma, el método, cómo hacerte quedar mal, cómo hacerte quedar en vergüenza, solamente para verte que tú caigas, para que tú comiences a ir decayendo en la obra de Dios. Es como en las iglesias, en las congregaciones, cuando llega una persona, Dios lo rescata del mundo y lo trae a este lugar. Y en esta casa de Dios, como decía antes, hay muchas áreas que la persona puede desempeñar, que Dios la pone para desempeñar, y va a hacer un trabajo demasiado perfecto porque está guiado por Dios. Así sea hasta para barrer, Dios te va a elegir para que barra su casa. Y es una honra barrer la casa de Dios. Es una honra de coger, limpiar los asientos donde los siervos, donde los ministros, donde los hijos de Dios van a sentarse y a escuchar el mensaje. Es una honra de que una persona se pare en la puerta a recibir a los siervos, a los ministros de Dios con felicidad y agrado. Pero siempre atrás de ti va a haber alguien que te va a hacer la vida imposible para que tú reniegues, para que tú dejes y no avances en lo que Dios te está poniendo. ¿Y quién manda eso? El enemigo. Y ahí va a depender de ti si tú peleas tu batalla o te dejas vencer. Nosotros tenemos que seguir avanzando y perseverando cada día más
Porque lo que Dios pone, el hombre no lo puede quitar. Donde Dios te deja, ahí te quedas. Y tienes que seguir resistiendo y pelear la buena batalla, como decía el apóstol Pablo. Lo que hacía Daniel, que era pelear sus batallas, pelear. Pero buscaban aquellos gobernantes, aquellos sábados, a qué buscar la forma, hasta que el enemigo le ingenió muchas cosas y le hicieron firmar un edicto, una ley, que ningún hombre pudiera alabar y glorificar a ningún Dios, a ningún hombre, si no fuera solamente al rey. Vamos viendo la mentalidad, la barbaridad que tenían en ese tiempo aquellos hombres. Y vamos viendo en estos tiempos qué está sucediendo. La maldad que tiene el hombre, el corazón perverso, que buscan leyes, buscan formas para apagar la palabra de Dios, para que la voz de Dios, para que la voz de Dios sea apagada. Buscan leyes, buscan formas, que incluso en otros países ya hay ley contra los cristianos, hay ley contra la palabra de Dios. Pero también hay personas que en los ocultos no dejan de predicar la palabra de Dios, porque son asesinados, son perseguidos. Aquí en el Ecuador aún tenemos esta bendita paz de predicar, de escuchar un mensaje, de escuchar una persona que está en un parque, en un lugar, en una esquina, pero no queremos buscar. Pero a Daniel no le importó esa ley, no porque sea desobediente a las leyes terrenales, sino que él tenía que ponerse a cuenta y adorar al Dios viviente. Pero estos hombres no lo hicieron con un propósito de ayudar, sino de perjudicar a un solo hombre. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Siempre nos buscan a perjudicar a nosotros para que no sirvamos a Dios, para que no podamos hacer la obra que Dios pone. No es por vanagloria, porque yo solamente soy un simple instrumento de Dios. No por exaltarme, porque yo soy un simple mortal, soy una criatura delante de Dios. Pero para levantar esta obra, que ya pasamos los 2 años y vamos entrando al 3er año, ha pasado muchas cosas. Muchas personas se han puesto en contra de esta obra. Han buscado y siguen buscando la forma de perjudicarme. ¿Para qué? Para que esta obra no crezca. Muchas personas nos ven a mi esposa y a mis hijos solamente y dicen que esto no es obra de Dios. Pero si yo me pongo a hacer caso a lo que dicen la gente, a lo que escucho las murmuraciones, esta obra en 3 meses, cuando le pusieron plazo, que yo en 3 meses ya me cansaría y cerraría esta obra, ya lo hubiera hecho. ¿Por qué no se cierra? Porque Dios mismo la estableció, Dios mismo nos puso en este lugar. Y solamente Dios nos puede enviar a otro lado a predicar la palabra de Dios. Pero mientras que Dios nos tenga aquí, nosotros tenemos que ser obedientes. Yo no predicaba desde el mes de diciembre, enero, si mal no me acuerdo. Estuvieron mi esposa y mis hijos, pero la iglesia no se cerró. La iglesia no se pudo cerrar. ¿Por qué? Porque teníamos que seguir y se tiene que seguir predicando la palabra de Dios. Y esto es lo que nos sucede a cada uno de los ministros, a cada uno que Dios levanta. Bajo su bendita y amada misericordia nos levanta para que seamos parte del ministerio de Dios.
Siempre va a haber alguien que te va a acusar, siempre va a haber alguien que te va a señalar. Pero te doy una noticia, tú no te estás metiendo con el que Dios puso, tú te estás metiendo con el Dios vivo. Contra Él estás renegando, contra Él te estás levantando, porque tú no le puedes decir a un hombre, tú no eres pastor, o yo no te veo como un pastor, porque le estás diciendo a Dios, ¿por qué lo pusiste a él? ¿Por qué tú no pusiste a mi sobrino, a mi sobrina? ¿Por qué no me pusiste a mi hijo o a mi hija en ese punto? Si a Dios le complació, si a Dios le vio, no, me vio, yo vi gracia ante Dios y Dios vio algo en mí que aún yo no puedo ver, solamente Él lo ve. Cuando tú te levantas contra un hombre a renegarle, a decirle tú no eres lo que Dios ha puesto en ti, yo no te veo, tú estás renegando ante Dios. Y tú podrás ser el mejor ministro, pero ese pecado que tú tienes, tú vas a rendir cuenta ante Dios y ante la presencia de Él. Solamente lo que si tú ves algo, lo que tienes que hacer es orar y buscar la presencia de Dios y que Él obre en esa persona. Que si ese hombre o mujer o adolescente se puso con un ministerio y si Dios no le puso, Dios se va a encargar de él. Tú no puedes dañar a nadie, y esto es lo que nos está sucediendo. Y esto es lo que le sucedía a quién, a Daniel. Buscaban la forma de qué, de perjudicarlo. Buscaban la forma de qué, de que este hombre de Dios salga. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación contra el rey. Vamos un momentito a la palabra de Dios. Vamos al segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1 en adelante. Dice: pero con esto respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de aquel día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán, sino que ante que venga la apostasía, así se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, diciéndose pasar por Dios. O sea, haciéndose pasar. ¿Qué quieres hablar? Lo que le estoy diciendo. Siempre se va a poner y te va a decir: Dios no me habló. A mí Dios no me dijo que tú le vayas a barrer la casa de Él. A mí no me dijo a mí Dios no me habló que tú vayas a lavar los baños. Porque en medio del trigo siempre va a haber cizaña. En medio de la luz, siempre la luz va a haber, quiere entrar la oscuridad. Pero la oscuridad nunca va a prevalecer en la luz. La cizaña nunca va a prevalecer en el trigo. Porque cuando el trigo está creciendo junto a la cizaña, ambos son iguales, idénticos. Pero cuando ya está para cosechar, cambia el trigo, cambia la cizaña, y hay una diferencia muy grande. Mientras que tú te sigas manteniendo en lo que Dios te puso, tú irás creciendo, irás aprendiendo, irás avanzando y no vas a permitir que ninguna palabra necia y ociosa te vaya a ocasionar daño en el camino que Dios te ha puesto.
Porque el que te pone solamente es Dios. Solamente Dios es el que pone y quita reyes. Solamente tenemos que ser obedientes a su palabra y creer lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. No podemos enfrascarnos a lo que dirán. Se levantarán muchas personas, sí, contra ti. Pero el poderoso de Israel, el que pelea por ti. El poderoso de Israel, el que va delante de ti, guiándote y enseñándote cómo tienes que andar y cómo tienes que estar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas y su cámara que daba hacia Jerusalén, de rodillas 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí que nos enseña este capítulo, este versículo, que tú no te puedes ocultar en lo que le estás sirviendo a Dios. Tú no le puedes ocultarle al mundo ni a ti mismo que tú estás caminando junto a Dios. Aquí dice que Él abría la puerta de su recámara o de su cámara, cuál es el cuarto donde Él pernoctaba, donde Él estaba, donde Él descansaba. Y había una puerta, una ventana que apuntaba directamente a Jerusalén. ¿Cuál que es esa puerta? Es la oración que apunta directamente a la presencia de Dios, donde Dios es que va a escuchar la plegaria que tú estás haciendo. Pero eso sí te digo, si tú vas a orar con tu mente y tu corazón, que tienes algo corruptible que te corrompe, esa oración nunca va a llegar hacia la presencia de Dios. Tienes que llegar con una mente clara y concisa, con un corazón limpio, para poder ponerte delante de la ventana de Jerusalén y orar a la presencia de Dios. Lo que hacía Daniel era que oraba, dice, 3 veces al día. Porque él oraba en espíritu y verdad. Y ahora tú te llenas la boca diciendo que te amaneces orando, que te amaneces ayunando, que permanece, hace vigilia, pero con un corazón hecho al odio, con una mente maquinando maldad. ¿Tú crees que eso te va a servir? Acá no habla de 3 veces al día: café, almuerzo y merienda, de mañana al mediodía y de tarde. Y su oración era escuchada, porque él le servía a Dios sin esperar nada a cambio, solamente servirle, porque él fue llamado como un siervo de Dios. Fue un profeta que Dios le dio muchos sueños y muchas revelaciones, que en estos tiempos se ha dado cumplimiento, que muchas cosas las estamos viviendo, y son una de estas, que va a haber el momento que el pueblo de Dios va a ocultarse y no va a poder orar, no va a poder pregonar a quien le sirve, porque se van a levantar muchas personas, va a haber muchas leyes que va a ir contra la ley de Dios. Vamos un ratito al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. El que tenga, me lee esa palabra.
Sí. 4:6. ¿Quién nos habla ahí? Afán, nunca tenemos que dejar las cosas de Dios aparte. Afán, no tenemos que andar corriendo, sino andar en espíritu y en verdad. Andar con un corazón dispuesto a agradarle a Dios. Muchas personas, créanlo que me da hasta gusto verlo. No es que estoy en contra del Espíritu Santo, porque si yo estoy en contra del Espíritu Santo, este pecado nunca será perdonado. Haga lo que yo haga, porque he renegado contra lo que Dios tiene. Pero hay personas que tú escuchas que están llorando, gritando en el púlpito, pero se levantan a hacer lo mismo a lo que eras. ¿Ustedes creen que eso, lo que ellos estaban haciendo, fue verdaderamente en espíritu y en verdad? Era el afán para que muchas personas los vean, que oran, porque Dios no es sordo. Si tú llegas y comienzas a humillarte, así sea a llorar, a gemir, pero con espíritu y verdad, esa oración es bien llegada. Y que las personas que están alrededor tuyo van a sentir, porque el Espíritu da testimonio del Espíritu de lo que tú estás haciendo verdaderamente para la obra de Dios. Esto no es de afán para que el mundo me vea. Esto no es afán para que el hombre vea que yo estoy haciendo. Este es afán, no. Esto es para servirle a Dios. Cada obra que tú hagas, hazlo en silencio. Hazlo solamente para servirle al Rey de Reyes, que Él en público te engrandecerá. Nosotros hacemos culto miércoles, viernes y domingo. Nosotros transmitimos las palabras de Dios, pero es con el único objetivo, darle uso a una red social que muchas veces se está dando mal uso. Nosotros estamos buscando que para que estas redes sociales, predicar la palabra de Dios y esta palabra llegue a muchas personas que no están en una congregación, que por casualidad están viendo y se detienen un momento y esa palabra les puede llegar. Pero no es con el afán para que el mundo nos vea que le estamos sirviendo a Dios. O no lo hago con el afán para que mañana o pasado me inviten a predicar, porque para que vean que yo predico bonito. No. Porque si es la voluntad de Dios de salir, ir a predicar a otro lugar, yo lo iré encantado de la vida. Porque tengo que ir a hacer la obra de Dios. Y si no es la voluntad de Dios que salga, yo no salgo. Pero no es para vanagloriarme, es para darle gloria a Dios. Y solamente Él conoce mi pensamiento y mi corazón, como lo conoce el de cada uno de ustedes. No estoy hablando mi vida, porque mi vida, lo que yo haya pasado o lo que yo haya hecho, solamente a Dios le conviene. Si diré algo en una parte de un testimonio de lo que Dios hace en mi vida, no es para que el mundo se entere las cosas. Porque yo salí del mal camino y me trajo a la luz admirable llamada Cristo, porque las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. ¿De qué vale yo estar parado en un púlpito y estarle todos los 3 cultos de la semana que hacemos aquí, estarle replicando y diciéndole lo que yo era antes? ¿Qué estoy abriendo? Puertas al enemigo, porque mañana y pasado él puede llevar a ese lugar. Que Dios le cierre los oídos al enemigo en este momento. Todo lo que hagamos tiene que ser en espíritu y en verdad. Daniel oró, e incluso dice la palabra de Dios que cuando él fue tirado hacia la fosa del león,
estaban los animales ahí. Pero él comenzó a orar, a clamar a Dios. Comenzó a ¿qué? A buscar de él. En ese momento vino el ángel de Jehová, el cual le cerró la boca a los leones. ¿Qué será? ¿Lo hará dormido o lo hará puesto manso como un gato? No lo sabemos, pero dice la palabra que le cerró la boca a los leones, el cual Daniel estuvo ahí. Mientras que las personas que te ocasionaron caer en ese lugar, era que se regocijaban, era que festejaban, pensaban que te habían destruido. Eso es lo que pasa. En este momento las personas piensan que a ti te hicieron daño, piensan que a tú te has destruido y no saben que te están haciendo fuerte en los caminos de Dios. Porque mientras que tú te agarres en los brazos de Jehová, ninguna carga ni una arma forjada por el enemigo te ocasionará daño, sino la presencia de Dios te llevará y te dará la victoria que tú más quieres tener en tu vida. Aquí Daniel, en un momento de muerte, de peligro, puso a clamar. Cerraron la boca, porque Dios va a cerrar la boca de tus enemigos en este momento, para que ya no hablen de ti, para que ya no te ocasiones daño. ¿Por qué? Porque tú creíste en lo que Dios hizo en ti. Yo creo lo que Dios hizo en mi vida. Yo creo que mi familia se va a levantar espiritualmente. Yo creo que mis hijos van a estar en el lugar donde Dios me tiene puesto en este lugar. Aunque el enemigo quiera hacer ver la otra cosa, aunque la gente hable, no me interesa lo que diga la gente ni el enemigo. Lo que me interesa, lo que diga Dios. Y Dios va a tratar en tu vida para que tú sigas avanzando. Solamente te digo, no peques, no andes tentando al pecado, no te andes tentando tampoco al mundo, porque será presa fácil del enemigo. El rey Darío estaba afanoso que él salga, porque aún él no era del pueblo de Judá, pero él creía y sabía que el Dios que tenía Daniel y la obra que hacía que el Dios de Daniel no la puede hacer ningún Dios. Y él sabía que iba a salir ileso. Cuando ya llegó el día que tenía que sacarlo, solamente el rey tenía que ir, poner el anillo para romper ese sello. Él lo llamó Daniel, amigo. Lo llamó y salió Daniel sin un rasguño. Yo creo que ni las garrapatas ni las pulgas de los leones se las pegaron a Daniel, el cual las personas pensaban que iban a encontrar un poco de desecho de Daniel. Que encontraron a un hombre perfecto. El mismo castigo que el hombre le impuso a Daniel fue puesto a ellos mismos. Lo que te quiero decir, la misma maldición que el hombre te pone, esa maldición le va a llegar a ellos, porque se han metido con un hijo de Dios. Si Dios no obra en el momento, es para prepararte, para ayudarte a levantar. Pero cuando Dios ya tiene puesta el hacha sobre la raíz del árbol, no hay poder humano que se pueda escapar de la ira de Dios, del castigo de Dios. Si tú te vas a meter con un hermano, piénsalo 2 veces. No te vendrá el castigo inmediatamente, porque puede ser que Dios esté esperando que tú te arrepientas. Y si no lo haces, tendrás tu merecido. Y Dios te va a sacar y te va a decir: hijo mío, estoy aquí, como le dijo el rey Darío. Amigo, estoy aquí.
En este momento Dios está aquí y en este lugar, porque somos hijos de un Dios omnisciente y omnipotente. Omnisciente está aquí y en todo lugar al mismo tiempo. Él escucha todos los pensamientos de cada uno de nosotros. Él ve todo lo que estamos haciendo en el mismo tiempo. Porque no hay ningún pecado que lo pase por alto. No hay ninguna maldad que Él no haya visto que tú estás maquinando. Por eso, mis hermanos, los invito a seguir escuchando, buscando la palabra de Dios. Porque ya estamos en los últimos tiempos, que muchos sálpatras y gobernantes se van a levantar contra ti para ocasionarte daño, para que tú no hagas la obra de Dios. Y te podrán acusar delante del rey, para que el rey te castigue. Pero cuando el rey sabe que tú lo haces sirviéndole a él, siempre te va a resguardar. Siempre va a enviar un ángel que acampa al lado de ti y va a callar esas bocas sucias y va a limpiarte para que tú sigas sirviendo. Pongámonos sobre nuestros pies para leer por la palabra. Es tuya tu palabra, amado Dios, que tú nos has dado en este momento, Señor. Señor, te doy gracias por hacernos ver, Señor, que cuando tú nos levantas con un propósito para servirte, Padre Santo, hay muchos gobernantes, muchos sálpatras, Señor, alrededor de nosotros buscando el método en que vamos a caer, Señor. Pero si nos ponemos en comunión, si nos ponemos a buscar de ti, Señor, y creyendo en lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor, tú siempre nos vas a amparar. Aunque hayas leyes, Señor, de hombre, pero tú siempre nos vas a ayudar a seguir perseverando, Padre Santo, porque tu palabra no podrá ser callada, Señor, en ni este ni en otro tiempo, Señor. Porque el cielo y la tierra pasará, pero más tu palabra nunca pasará, Señor. Porque seguirá siendo tu palabra, Señor, como una espada de doble filo, Señor, que entra hasta lo más profundo y la coyuntura de nuestros huesos, Señor. Y será una palabra, Señor, como aquel, Señor, relámpago, Señor, como aquellos truenos, amado Dios eterno, que retumbará todas las tierras, todas las naciones y pueblos, Señor, y se postrarán delante de ti, Señor, porque van a entender, porque el único Dios viviente se llama Jehová de los ejércitos, en cual, Señor, prevalece y prevalecerá todos estos tiempos, Señor. Bendito, amado Dios eterno, el Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendiga la vida, los corazones de cada uno de mis hermanos que se dieron cita aquí en este lugar, en lo que están escuchando tu palabra, lo que están viendo por medio de una red social. Señor, bendícelo, Señor, al 100%, Señor. Y si hay alguien con una necesidad pidiéndote en este momento, Señor, escucha la petición de su corazón, Señor, y haz tu voluntad en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y si esta palabra le llegó, Señor, a ellos, Señor, y les retumbó como un martillo, Señor, te doy gracias, Señor. Te damos gracias, amado Dios eterno. Bendice la iglesia Pentecostés, las 12 tribus de Israel. Bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice a mis hermanos, bendice a mi familia, la familia de mi esposa, Señor. Y esta casa de oración es bendecida en tu nombre, Padre Santo, porque tú le derramas aceite fresco de la nueva unción cada día más y más, porque el ángel de Jehová acampa, Señor, a quienes teme. Y yo sé que está acampando aquí en esta casa de oración, Señor. Vamos a salir de tu casa.